En enero de 1969, Castro celebró públicamente el 10º aniversario de su gobierno en la Plaza de la Revolución. Durante este evento, no perdió la oportunidad de preguntar a la multitud reunida si tolerarían la reducción de las raciones de azúcar, un reflejo claro de los problemas económicos que enfrentaba el país. A pesar de los problemas económicos de Cuba, muchas de las reformas sociales de Castro siguieron siendo populares. La población apoyó en gran medida los logros de la revolución en educación, atención médica y construcción de carreteras, así como la política gubernamental de democracia directa. Cuba recurrió a los soviéticos en busca de ayuda económica y entre 1970 y 1972 los economistas soviéticos reorganizaron la economía cubana, fundando la Comisión Cubano-Soviética de Colaboración Económica, Científica y Técnica. Mientras el primer ministro soviético, Alexei Kosygin, visitaba el país en 1971. En julio de 1972, Cuba se unió al Consejo de Asistencia Económica Mutua, también conocido como Comecon, una organización económica de estados socialistas, aunque esto limitó aún más la economía cubana a la producción agrícola. En mayo de 1970, el grupo disidente Alfa 66, con sede en Florida, hundió 2 barcos pesqueros cubanos y capturó a sus tripulaciones, exigiendo la liberación de los miembros de Alfa 66 encarcelados en Cuba. Bajo presión estadounidense, los rehenes fueron liberados y Castro los recibió como héroes al regresar a su patria. Poco después, el gobierno formó el Consejo Nacional Cultural para garantizar que los intelectuales y artistas apoyaran a la administración. Esto inició un periodo conocido como el Quinquenio Gris, marcado por la censura cultural, el acoso a intelectuales, artistas y el ostracismo de los miembros de la comunidad LGBT. En noviembre de 1971, Fidel Castro realizó una visita de Estado a Chile, donde el presidente socialista, Salvador Allende, había sido elegido jefe de una coalición de izquierda. Castro apoyó las reformas socialistas de Allende, viajando por todo el país para dar discursos y conferencias de prensa. Sospechando de elementos de derecha dentro del ejército chileno, Castro aconsejó a Allende que los purgara antes de que pudieran liderar un golpe de Estado. Fidel Castro luego se dirigió a África Occidental para reunirse con el presidente socialista de Guinea, Sékou Touré. Informó a una multitud de guineanos que su líder era el más importante de África. Luego se embarcó en una gira de 7 semanas visitando a otros aliados de izquierda en África y Eurasia, Argelia, Bulgaria, Hungría, Polonia, Alemania Oriental, Checoslovaquia y la Unión Soviética. Durante cada visita, se reunió con gente común, recorrió fábricas y granjas, charló y bromeó con ellos. Aunque apoyó públicamente a estos gobiernos, en privado, los instó a hacer más para ayudar a los movimientos revolucionarios en otros lugares, particularmente en la Guerra de Vietnam. Ese año, Cuba experimentó un impulso económico, principalmente debido al alto precio internacional del azúcar, pero también influenciado por nuevos créditos comerciales con Canadá, Argentina y partes de Europa Occidental. El cambio en la política económica después de la cosecha de azúcar de 1970 condujo a un mayor crecimiento económico en Cuba a lo largo de la década de 1970. Las estimaciones varían, pero una cifra conservadora del Banco Mundial estimó el crecimiento promedio anual en 4.4% para el periodo comprendido entre 1971 y 1980. Varios estados latinoamericanos comenzaron a pedir la readmisión de Cuba en la Organización de los Estados Americanos. El gobierno cubano convocó el primer Congreso Nacional del Partido Comunista de Cuba, anunciando así oficialmente el estatus de Cuba como Estado socialista.
Se adoptó una nueva constitución basada en el modelo soviético y se abolieron los cargos de presidente y primer ministro. Castro asumió la presidencia del Consejo de Estado y el Consejo de Ministros recién creados, lo que lo convirtió en jefe de Estado y jefe de gobierno. Fidel Castro se desempeñó como presidente del Consejo de Estado desde 1976 hasta 2008. Durante este tiempo, estuvo involucrado en numerosas guerras extranjeras, incluyendo la Guerra Civil Angoleña, la Guerra Civil Mozambiqueña y la Guerra de Ogaden, así como en revoluciones latinoamericanas. Tras el colapso de la Unión Soviética, a partir de la década de 1990, Castro condujo a Cuba a una era de crisis económica conocida como el Período Especial. Durante esta década, Castro realizó muchos cambios en la economía cubana. Reformó el socialismo cubano debido a la retirada del apoyo soviético. Castro consideraba que África era el eslabón más débil de la cadena imperialista y en noviembre de 1975 ordenó el envío de 230 asesores militares al sur de África para ayudar al MPLA marxista en la Guerra Civil Angoleña. A medida que Estados Unidos y Sudáfrica intensificaron su apoyo al FLNA y la UNITA opuestos, Castro envió 18.000 soldados adicionales a Angola, desempeñando un papel importante para forzar la retirada de Sudáfrica. En sus viajes a Angola, Castro celebró con el presidente Agostinho Neto, Ahmed Sékou Touré de Guinea, y el presidente de Guinea-Bissau, Luis Cabral, donde acordaron apoyar al gobierno comunista de Mozambique contra Renamo en la Guerra Civil Mozambiqueña. En febrero, Castro visitó Argelia y Libia y pasó 10 días con Muammar Gaddafi antes de asistir a conversaciones con el gobierno marxista de Yemen del Sur. De allí, viajó a Somalia, Tanzania, Mozambique y Angola, donde fue recibido por la multitud como un héroe por el papel de Cuba en la oposición al apartheid en Sudáfrica. De 1980 a 1990, la economía cubana enfrentó problemas nuevamente, luego de una caída en el precio de mercado del azúcar y la cosecha diezmada de 1979. Debido a esto, el gobierno cubano vendió en secreto pinturas de colecciones nacionales y comercializó ilícitamente productos electrónicos estadounidenses a través de Panamá. Un número cada vez mayor de cubanos huyó a Florida, a quienes Castro calificó de escoria. En un incidente, 10.000 cubanos irrumpieron en la embajada peruana en busca de asilo, lo que llevó a Estados Unidos a aceptar a 3.500 refugiados. Castro admitió que aquellos que querían irse podían hacerlo desde el puerto de Mariel. Cientos de barcos llegaron de los Estados Unidos, lo que provocó un éxodo masivo de 120.000 personas. El gobierno de Castro también liberó a delincuentes. En este contexto ocurrió la masacre del río Canímar, donde las fuerzas de seguridad del Estado hundieron un barco civil que intentaba huir a los Estados Unidos, lo que provocó más de 50 muertes. Durante la década de 1980, el presidente estadounidense Reagan y el secretario general soviético Gorbachov fueron actores importantes en el escenario mundial, lo que impactó significativamente al gobierno de Castro en Cuba. De 1990 a 2000, una vez que terminó el comercio favorable con el bloque del Este, Castro declaró públicamente que Cuba estaba entrando en un periodo especial en tiempos de paz. Las raciones de gasolina se redujeron drásticamente, se importaron bicicletas chinas para reemplazar automóviles y se cerraron fábricas que realizaban tareas no esenciales. Los bueyes comenzaron a reemplazar a los tractores, se usaba leña para cocinar y los cortes de energía duraban 16 horas al día. Castro admitió que Cuba enfrentaba la peor situación, excepto una guerra abierta, y que el país podría tener que recurrir a la agricultura de subsistencia. En 1992, la economía cubana había caído más del 40% en menos de 2 años, con una importante escasez de alimentos, desnutrición generalizada y falta de bienes básicos. Castro esperaba una restauración del marxismo-leninismo en la URSS, pero se abstuvo de apoyar el intento de golpe de Estado del 1991 en ese país. Cuando Gorbachov recuperó el control,
Las relaciones entre Cuba y la Unión Soviética se deterioraron aún más, y las tropas soviéticas se retiraron en septiembre de 1991. En diciembre, la Unión Soviética se disolvió oficialmente cuando Boris Yeltsin abolió el Partido Comunista de la Unión Soviética e introdujo una democracia capitalista multipartidista. Yeltsin despreciaba a Castro y desarrolló vínculos con la Fundación Nacional Cubano-Americana, con sede en Miami.